El ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, gobernador del Estado de Nuevo León, hará uso de la palabra. Buenas tardes, señor presidente, bienvenido. Esta zona, señor presidente, en el pasado fue invadida por la maldad y la violencia. Es una zona en la que convivimos mucho con vecinos del lado americano, el cártel de los Zetas y su lucha con el cártel del Golfo. En esta zona se dio por mucho tiempo difícil. Gracias al Ejército, gracias a la Marina y gracias también a las decisiones del gobierno en el año 2009, 2010, 2011 y 2012, en el caso cuando yo fui presidente municipal en esa etapa, sufrimos la etapa más difícil de violencia en nuestro estado. La coordinación nos hizo a todos poner manos a la obra. Por eso estamos muy contentos de que hoy se instale en esta zona, la Guardia Nacional. Nuevo León es un ejemplo en el tema de coordinación, lo sabrá la secretaria, lo sabe la Secretaría de Gobernación, porque hemos privilegiado la coordinación. Lo sabe el general secretario, que ya fue jefe de la zona acá, lo sabe el actual jefe de la zona que está acá y lo sabe el comisario de la Guardia Nacional. Y es algo que le quiero plantear en el momento que usted me diga, de manera privada les daré un documento en el que yo les especifico cómo podemos activar la economía solamente con recursos públicos para que la activemos lo más rápido posible y podamos regresar a la actividad económica. Quiero finalmente decirle, presidente, muchas gracias por su comentario de hoy en la mañana. Eso nos facilita enormemente. Felicidades y enhorabuena. Nos permite a nosotros trabajar de una manera más veloz en la búsqueda de la solución para poder salvar vidas mucho más rápido. Y yo quiero externarle un aplauso por eso, presidente. Tiene usted nuestro aprecio en ese sentido. Esperamos nada más que no tengamos dificultades en el tema de la burocracia, que siempre sucede, pero creo que si nos ponemos todos en la línea esa de salvar vidas, creo que podemos lograrlo. Nosotros hemos avanzado, siempre pensando que usted nos iba a dar la autorización. Hemos estado en contacto con los laboratorios del mundo. Nuestro sistema de salud de Nuevo León es fuerte, ha sido fuerte y sigue siendo fortalecido. Y tenemos ya muchos avances sobre eso. Esperábamos este comentario y aprobación suya para poder trabajarlo y lo haremos totalmente en coordinación con la Federación. Vamos a nombrar un comité que estará compuesto por empresarios, por gentes del Ejército, por gentes del sistema de salud. Será coordinado obviamente por nuestro secretario de Salud, para que podamos adquirir las vacunas donde las podamos conseguir. Que finalmente eso se trata de que la población económicamente activa, la que tiene una posibilidad. Tenemos el ofrecimiento de los empresarios, que ellos pondrán el recurso para todos sus trabajadores y sus familias, y eso es bueno porque nos permite que el Estado, con el recurso que tiene, podamos ir a la zona vulnerable con la gente que no tiene un empleo o que no tiene una posibilidad de tener la vacuna en ese momento. Si esto lo logramos en el menor tiempo, creo que reactivaremos de manera total la economía y Nuevo León aportará a la Federación, como siempre lo hace, una mayor cantidad de recursos para que la Federación pueda acudir a donde la gente tiene menos posibilidades de la aportación económica. Muchas gracias, señor presidente, y de nuevo, bienvenido. Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Amigas, amigos de Sabinas, Hidalgo, Nuevo León, me da mucho gusto estar de nuevo en Sabinas. También comentar aquí en Sabinas que no hemos dejado de ir hacia adelante en el propósito de transformar a México. Lo he dicho en otras ocasiones y lo repito ahora. La pandemia de COVID causa mucha tristeza, mucho dolor, es nociva, pero también, a lo mejor más nociva, más nefasta, es la peste de la corrupción. Es peor que la malaria y necesitamos también terminar ya de elaborar la vacuna, que ya está en fase 3, para desterrar la corrupción de nuestro país, porque sin duda eso es lo que más ha dañado a México. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. La corrupción es lo que ha dado al traste con todo y es la causa principal de la desigualdad económica, de la desigualdad social, es la causa principal de la violencia que se padece en nuestro país. Por eso, como se dice coloquialmente,
un ojo al gato y otro al garabato. Atender la pandemia del COVID y seguir combatiendo la corrupción, hasta desterrarla, porque eso es lo que nos va a permitir el renacimiento de México. Si no hay corrupción, el presupuesto alcanza, rinde, lo estamos demostrando. A pesar de la pandemia, a pesar de la crisis económica, no tuvimos necesidad de recurrir a créditos. ¿Por qué? Porque no se nos cayó la recaudación. ¿Por qué no se cayó la recaudación? Porque ya no es como antes, que se condonaban los impuestos a los influyentes, que no pagaban los impuestos. Los de mero arriba pagaba impuesto el pueblo raso, los campesinos, los obreros, los profesionales, los integrantes de las clases medias. Pero las grandes corporaciones económicas, financieras, no pagaban porque tenían mucha influencia. Ellos dominaban en el gobierno y por eso se les condonaban los impuestos, miles de millones de pesos. Se acabó eso y ahora tenemos recaudación suficiente, finanzas públicas sanas. No necesitamos endeudar al país, no necesitamos decretar gasolinazos, no se necesita aumentar los impuestos. Sí, se termina con la corrupción. La corrupción hay que combatirla no solo por razones de índole moral, sino porque es mucho, mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción. Aquí está también el ejemplo. Ese cuartel, 25, 30 millones de pesos. Si se hace con los métodos de corrupción que predominaban, pues ¿cuánto cobrarían por el cuartel? Mínimo 100 millones. O sea, que nosotros hacemos 4 cuarteles y antes se hacía 1, alcanzaba para 1. Y eso sí lo terminaban. ¿En cuánto tiempo se terminó ese cuartel? En meses. Y eso tenemos que agradecerlo mucho a los ingenieros militares. Entonces, no es un concepto vago, no es discurso el acabar con la corrupción, es que eso es lo que nos va a permitir el renacimiento del país. Nos está dando muchos resultados. ¿Cuánto nos ahorramos por no permitir el huachicol? Como 40, 50 mil millones de pesos al año. Era lo que se robaban. Ahora estamos haciendo la revisión de los contratos que se firmaron porque se privatizaron hasta los reclusorios. Por 8 reclusorios privatizados, 16 mil millones de pesos al año. Se les tiene que pagar a los que hicieron esos 8 reclusorios. 16 mil millones de pesos al año. Acabo de decir que la compra de 120 millones de vacunas nos va a representar 32 mil millones. Y el año pasado tuvimos que pagar 16 mil millones, la mitad, por 8 reclusorios. Entonces, por eso quebraron al país, por eso nos metieron en esta profunda crisis económica, de bienestar social. Por este proceso a este proceso nos llevaron de degradación de la vida pública. Por eso yo tengo mucha confianza de que si terminamos con la corrupción, vamos a salir adelante. Y ya estamos también demostrándolo. Aquí en Sabinas se puede pensar, solo se atiende al sureste, donde están los pobres. No, se atiende a todos. Entonces, si no hay corrupción, alcanza. Hay quienes dicen, esto es populismo, porque engañaron mucho, haciendo creer de que lo que se destina a los pobres es populismo, paternalismo. Y lo mucho que destinaban a los de arriba, eso era fomento, rescate. Ya cambió la política. Ahora se atiende a todos, se escucha a todos, se respeta a todos, pero se le da preferencia a la gente humilde. Por el bien de todos, primero los pobres. Y esto se tiene que ir entendiendo cada vez más, porque no debemos de ser egoístas.
tenemos que ser fraternos, verdaderamente solidarios. Tenemos que darle la mano al que se quedó atrás para que se empareje y caminemos todos juntos. Esa es la justicia, darle más al que tiene menos. No puede haber trato igual entre desiguales. Cuando se llegó a la presidencia de la República, teníamos muy claro que había que separar al poder económico del poder político. Me lo dijo un migrante en San Quintín, Baja California. Me dijo, licenciado, así como el presidente Juárez separó al Estado de la Iglesia, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ahora lo que se necesita es separar al poder económico del poder político, para que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, que no esté el gobierno al servicio de una minoría, que haya una auténtica democracia, que es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y eso es lo que estamos llevando a la práctica. Ese es el mandato que tenemos y eso es lo que vamos a seguir cumpliendo. Muchas gracias de todo corazón.